WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. En la mañana de hoy vamos a estar conversando sobre la propuesta del gobernador Pierluisi para celebrar un plebiscito en las próximas elecciones, que ya no queda mucho para ellas, estamos ahí al ladito de las elecciones de 2024. Y de hecho, las informaciones que escuché esta mañana es que no hay un presupuesto, no está la cosa organizada de cómo es que se va a hacer, de quién lo va a pagar, así que el plebiscito está simplemente propuesto. Pero todavía no hay una ejecución de cómo va a ser, ni las papeletas, ni el proceso, ni ninguna otra cosa. Este va a ser nuestro séptimo plebiscito. Así que a mí me pareció pero que muy importante conversar con estos dos profesores que me van a acompañar en la mañana de hoy, que son personas expertas en el tema, porque ahora más que nunca, en este séptimo plebiscito, y dadas las circunstancias que tenemos en toda la vida puertorriqueña de este cuatrenio que está casi llegando a su fin, más que nunca nosotros tenemos que tener conciencia, usar nuestro pensamiento crítico, tener sobre todo conocimiento de la historia de los plebiscitos, de saber que estar bien claros en que somos una colonia, que somos una colonia bien antigua en el mundo, que es la cosa más triste, y que por qué seguimos siendo colonia y entender por qué 7 veces vamos a hacer un plebiscito para saber qué es lo que ustedes quieren ser, si quieren ser Estado, si quieren ser Estado libre asociado, si quieren ser independencia. Bueno, pues todas las veces los puertorriqueños y las puertorriqueñas han dicho lo que quieren hacer y sencillamente no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién es responsable? ¿Somos nosotros, los votantes, los que hemos dicho cuáles son nuestros pareceres? ¿Cómo a lo largo de estas décadas en que han ocurrido estos plebiscitos, las cosas han cambiado? Y la forma de ver lo que debe ser un plebiscito o lo que debe ser la preparación o lo que debe ser la respuesta de cada uno de lo que nos están ofreciendo, o sea, que es la estadidad, que es Estado libre asociado, que es la independencia, cómo esas cosas se han ido transformando y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos dentro de esa operación y qué es lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos a hacer un poco de historia. Voy a empezar con el profesor Emilio Pantojas, que está con nosotros aquí en el estudio, y desde Cabo Rojo está el queridísimo profesor Carlos Rivera Lugo, que ha estado un poquito ausente en estos días porque, caramba, estuvo enfermo y estoy más que agradecida que ya se ha recuperado porque Carlos Rivera Lugo es una persona muy importante para este programa y me encanta saber que ya está en condiciones de regresar. Así que, Carlos, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Casi no te oigo. Casi no me oyes. No, se oye bien bajito, bien bajito. No oigo nada. Sube el volumen a tu teléfono. Sube el volumen a tu teléfono. Ahora. Ok, ahora me oyes bien. Okay. Sí, ahora te oigo. Ok, muy bien. Bueno, el caso es que antes de que quiero empezar con Emilio, para que me haga un poco de historia, Carlos, pero antes de eso quiero decirle a nuestros radioescuchas, por donde sea que nos estén escuchando, que pueden ir a nuestras páginas de Facebook, Delvis Grisel y compañía, y que si usted tiene alguna pregunta para nuestros invitados, tiene algún comentario que hacer, mi asistente de producción que está conmigo aquí en la mañana, Adriana Ami Delgado, va a estar pendiente en la computadora para recoger las preguntas y entonces las pasamos aquí si ustedes tienen alguna. Así que adelante, Emilio. Bueno, hacemos un trasfondo histórico y me voy a ir un poquito bien atrás. La fundación, en el 1952, cuando se crea el Estado Libre Asociado, se establece que no es una fórmula definitiva, sino que es una fórmula transitoria, siendo la estadidad y la independencia
soluciones honrosas al problema del estatus. No obstante, Estados Unidos va a las Naciones Unidas y dice, no, yo no tengo que dar informes sobre Puerto Rico porque Puerto Rico, en un ejercicio de libre determinación y de autodeterminación, ha ejercido su derecho al voto y votó a favor de esta fórmula. Así que el Estado Libre Asociado logra sacar a Puerto Rico de la lista de territorios de la ONU que los distintos imperios tenían que informar, y a la misma vez, no obstante, deja en el limbo. Sobre todo porque escogieron un nombre perfecto, Estado, que las reúne a las tres: Estado libre y asociado. Correcto. Y todo el mundo contento. Que para traducirlo fue un rompecabezas y lo tradujeron como Commonwealth, cuando en realidad no es exactamente el Commonwealth. Pero bueno, al final, para el año 59 vino el proyecto, un proyecto que era de cambios cosméticos, que fue rechazado por el Congreso, y Muñoz Marín en el año 1962, después de la Revolución Cubana, Muñoz Marín se ofrece a ayudar a Kennedy con lo que se conoce como la izquierda democrática, ¿verdad? Que era Rómulo Betancourt, Rómulo Gallego en Venezuela, Figueres en Costa Rica, Juan Bosch, y para vender la idea aquella de la Alianza para el Progreso. ¿Qué pasa? Que a cambio de eso, Muñoz le pide a Kennedy que haya un plebiscito para culminar el ELA o para decidir el estatus de Puerto Rico. Ahí empieza el primer conflicto del plebiscito, porque a Kennedy lo asesinan, y Johnson no recoge esa promesa. Hay una carta, de hecho, que está en la biblioteca de presidencial de John F. Kennedy, donde él se compromete con Muñoz a hacerle mejoras al Estado Libre Asociado. Eso no se da, pero aún así los estadistas, sobre todo, piden el plebiscito, y se da un plebiscito en 1967. Okay. Ese primer plebiscito, independencia, estadidad, Estado Libre Asociado, el Partido Republicano no participa, el Partido Independentista Puertorriqueño no participa, pero participa un grupo de estadistas que utiliza la palma como símbolo, y ahí es que entonces se crea el Partido Nuevo Progresista. Gana, por supuesto, el Estado Libre Asociado. No hay más plebiscito, hay una petición de plebiscito, hay un crecimiento. El PNP en el 1968 se funda y gana las elecciones, y a partir de entonces hay una alternanza donde el PNP gana elecciones en 4 ocasiones, 2 bajo Romero Barceló y una, en este caso, una bajo Pedro Rosselló. Bajo Pedro Rosselló se organiza otro plebiscito que también lleva independencia, estadidad y Estado Libre Asociado, y el Estado Libre Asociado vuelve a ganar. A partir de ahí se han organizado otros 4 plebiscitos, en el 1998, en el 2012, en el 2017 y en el 2020, en el cual la táctica ha sido cambiar la descripción del Estado Libre Asociado. De hecho, hay un video donde yo tengo, que está en las redes. Pueden ir a mi cuenta de Twitter, @epantojasgarcía, y ahí pueden ver las tablas que yo tengo para que tengan una imagen visual de cómo ha cambiado en cada uno de los plebiscitos. En el plebiscito del 98 fue interesante porque, como era inaceptable para los populares y para los independentistas las definiciones, y se entendía como una manipulación, los populares y los independentistas hicieron causa común y fueron a la corte y crearon una alternativa que se llamaba ninguna de las anteriores, que fue la que ganó. Pero Pedro Rosselló, a quien le decían Condorito porque nunca perdía, decidió que había ganado la estadidad y anunció en CBS que había ganado la estadidad en Estados Unidos. Y como siempre les ha pasado, ellos anuncian un triunfo de la estadidad cuando el Congreso y sus analistas miran la realidad de esos datos tergiversados. Nunca le han hecho caso. Uh-huh. Carlos, pues ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Pues mira, yo creo que si hay algo que nos demuestra la experiencia histórica en torno a los plebiscitos, es el fracaso de este mecanismo,
como instrumento para descolonizar a Puerto Rico. Es que desde 1967, el primer plebiscito que se celebra y donde gana el Estado Libre Asociado, ¿verdad? Y donde sí hubo participación de un pequeño grupo de independentistas dirigido por Héctor Silva, creo que se llamaba, pero que apenas en ese sentido cosechó un poco más, entre un 1 y un 2% del voto, ya que, como muy bien se explicó, ¿verdad? El independentismo y también entonces el Partido Republicano se opusieron y decidieron no votar, ¿verdad? No participar de la votación. Pero de este plebiscito se establece una comisión de estatus, una comisión bilateral, de la cual surgió entonces un pacto de unión permanente entre Estados Unidos y Puerto Rico como el resultado final, ¿verdad? Y ese pacto, cuando se le somete al entonces presidente Gerald Ford lo que hace es que lo engaveta y en su lugar presenta un proyecto por la estadidad que murió el sueño de los justos, es decir, que nadie le hizo caso. Vamos, que desde un principio ese mecanismo del plebiscito demostró ser un proceso totalmente manipulable, ¿verdad? Y que no necesariamente estaba comprometido con respetar la voluntad mayoritaria del pueblo de Puerto Rico. Posteriormente, bueno, casi a la vez, ¿verdad? En esos mismos tiempos se está discutiendo, o se empezó también a discutir otro mecanismo desde el Colegio de Abogados, y donde, por ejemplo, Juan Maribraz fue una de las figuras centrales para esa propuesta, que es el mecanismo y el proceso para la convocación de una asamblea constituyente. Y así era originalmente, una asamblea constituyente, y voy a explicar en breve por qué tenía que ser constituyente y no meramente una asamblea constitucional de estatus como advino después, ¿verdad? La propuesta. Ya que esa propuesta que surgía del Colegio de Abogados lo que planteaba era que el plebiscito, el gran problema que tiene es que parte de la imposición de una lógica de suma cero, es decir, que para que uno gane todos los demás tienen que perder. Es como, entonces, ¿qué se hacen con todos los demás, verdad? Se les tira al mar, se les obliga a emigrar del país, porque van a seguir luchando por lo que creen. Y por eso es que el Colegio de Abogados, y específicamente la propuesta esta de Maribraz, era forzar un proceso de búsqueda de consenso que solo sería posible también en la medida de que se pudiese incluir en la búsqueda de consenso a la parte estadounidense, que obviamente era fundamental para poder definir si las opciones que se estaban debatiendo eran o no viables. ¿Ves? Es decir, si la independencia es viable, si la estadidad, que no es un derecho, era viable, es decir, era aceptada, o la libre asociación, o la culminación, ¿verdad? La famosa, esa culminación del Estado Libre Asociado. Ahora, esta propuesta del Colegio de Abogados estaba acompañada, tenía otra parte muy importante, que era lo que se conoció en aquel entonces como la resolución Dellums, es decir, una resolución congresional presentada por el congresista Ronald Dellums de California, que había sido elaborada entre Maribraz y un constitucionalista muy distinguido en Estados Unidos en ese momento, Arthur Kinoy, que era del Center for Constitutional Rights de la ciudad de Nueva York. Y este proyecto
de Dellums lo que planteaba era que si se quería organizar un proceso de autodeterminación con algunos visos de que realmente fuese libre, había que proceder a un traspaso previo de poderes a una asamblea constituyente puertorriqueña, que entonces entraría primero a un debate entre los miembros de la asamblea, pero conjuntamente entonces con el Ejecutivo y no el Congreso. ¿Por qué con el Ejecutivo y no el Congreso? Porque el Congreso son 400 y pico de personas que hay que poner de acuerdo, y el Ejecutivo es solo uno, el presidente y su círculo, ¿verdad? De política exterior y de seguridad interna. Y en ese sentido se planteaba en el proyecto de Dellums que si el proceso de consulta y si el proceso de descolonización iba a tener éxito, había que proceder primero a sacar a Puerto Rico de la cláusula territorial, reconocer, aunque fuese formalmente, jurídicamente, la soberanía, pero depositar esa soberanía en la asamblea constituyente para que pudiese negociar entonces libremente de tú a tú con la parte norteamericana, pero en este caso ya no un Congreso de 400 y pico de miembros, sino el Ejecutivo, con quien sería mucho más fácil entonces llegar a unos acuerdos y donde ya sería cualquier acuerdo estaría bajo los poderes que tiene el presidente en torno a la política exterior. Ok, tengo que pausar, Carlos. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia y es emocionante ver con el palpitar de los años lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos, tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Conoce Guaynabo Radiology, el centro de imágenes líder en tecnología y accesibilidad en Puerto Rico, en el Professional Hospital de Guaynabo, donde le garantizamos resultados rápidos y precisos para su tranquilidad. No esperes más, visítanos y experimenta el mejor servicio en diagnóstico por imágenes. Información adicional 939-625-2525 o en nuestra página web www.guaynaboradiology.com. Guaynabo Radiology, la elección acertada para tu salud. Puerto Rico exige escuchar a los protagonistas de las noticias y a expertos en las diferentes áreas que afectan a la isla. El periodista José Ángel Cordero. Su pasión, dinamismo, experiencia y credibilidad llegan a WIAC y toda su cadena. 7:40 en la mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy estamos hablando de plebiscito 2024, por qué y para qué. Y entonces nuestros invitados, mi compañía, mi maravillosa compañía de hoy, han estado haciendo un recuento histórico para llegar a este momento que estamos viviendo ahora. Yo particularmente creo, sinceramente, que Estados Unidos no le interesa resolver el asunto del estatus de Puerto Rico, porque nosotros estamos en una posición geográfica realmente estratégica y no es hasta el día que realmente ellos tengan una necesidad, porque, gente, el coloniaje es una cosa que está prohibida internacionalmente, pero ellos no hacen, ¿verdad? Eso no es como una idea que ellos tienen en la cabeza, y yo pienso que aquí en Puerto Rico, en toda la historia de lo que son los plebiscitos, nuestros partidos políticos también han estado utilizando todo esto a conveniencia para manejar ciertas cosas en las elecciones, pero vamos a ver exactamente por dónde nos lleva eso ahora.
En los años 80 yo enseñé en la Universidad de Illinois en Chicago, y mis colegas del Departamento de Ciencia Política me dijeron dos cosas. Primero, hay un lema que se llama Congress giveth and Congress taketh away. El Congreso lo da y el Congreso lo quita. Así que la soberanía de Puerto Rico está en el Congreso, y está en manos del Congreso decidir el futuro de Puerto Rico en términos legales, en términos jurídicos de la jurisprudencia norteamericana. Y lo van a resolver el día que ellos tengan una necesidad. Que a ellos les convenga. Lo segundo que me dijo un colega que leyó algo sobre Puerto Rico y se le explicó, me dijo: el Congreso nunca le va a dar a Puerto Rico la independencia ni va a resolver ese problema, porque lo que es del Congreso, el Congreso no lo entrega. Así que la única vez en donde se mostró algún interés en un proceso de resolución fue en el año entre 1989 y 1992, cuando el presidente George Bush proclamó en su discurso sobre el Estado de la Nación, su primer discurso, que iba a resolver el estatus de Puerto Rico y que él favorecía la estadidad. Y le entregó en las manos al senador Bennett Johnston el proyecto para que hiciera una serie de vistas donde se consultó a todo el mundo para formular cuáles eran las alternativas y cuáles eran los procesos que iban a llevar a las tres soluciones: estadidad, independencia, Estado libre asociado culminado con más autonomía. Y se creó y se produjo un proyecto que era creo que era S711, que era el del Senado, donde era un proyecto autoejecutable. Y el problema es que el proyecto murió en el Congreso. O sea, de ahí en adelante ha habido otra serie de esfuerzos. Se dice que el 83-93, que es el año 2022, fue aprobado por la Cámara con una mayoría de demócratas y 16 votos republicanos, pero ese también quedó muerto. Se iban a hacer unas vistas en esta pasada sesión y no se hicieron. O sea que en realidad el Congreso no ha mostrado nunca voluntad ni interés en resolverlo, porque Puerto Rico, primero que nada, en el colonialismo ninguna metrópoli suelta un territorio, simplemente porque no lo va a soltar. Es una especie de lógica política perversa, pero de hecho yo leí eso. Y los que han soltado ha sido a base de mucha sangre. Nadie da territorio, ningún imperio regala territorio. Y por otra parte, en Puerto Rico no ha habido un movimiento todavía capaz de compeler a los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, a mirar la situación más de cerca, que es lo que está tratando de hacer el movimiento estadista. Por eso es que siempre llevan todas estas victorias artificiales y mayorías, que son mayorías parciales, que son mayorías plurales. Y ese es parte del problema que vemos aquí, que se han tratado de inventar mayorías. De hecho, en las vistas congresionales durante la pandemia, me acuerdo con Grijalva, uno de los congresistas, que su padre había estado en el grupo que pidió la estadidad para Hawái, decía: esa mayoría de 52% no es significativa. Cuando mi padre vino a pedir la estadidad de Hawái, las mayorías eran mucho más sustantivas. Así que todavía, incluso con el 52% manipulado del 2020, no hay ninguna mayoría que le haga al Congreso y a los congresistas pensar que hay que resolver el problema. Si es que ellos no lo quieren resolver, no es algo que tienen que pensar. No lo quieren y no tenemos la capacidad de obligarlos. No, yo creo que nosotros somos los ilusos, es lo que yo pienso. Carlos. Bueno, voy a discrepar un poco, ¿verdad? En lo que plantea Emilio, porque, bueno, yo soy autor, soy autor junto con Juan Manuel García Pasalacqua de 2 libros sobre el proceso de consulta y negociación de 1989 al 91. Y hay que entender ese proceso en un contexto específico. Es decir, poco tiempo, ya en la década de los 70, empieza, especialmente a mediados de los 70, empieza a surgir una preocupación en el National Security Council sobre lo que ellos ven como una amenaza inminente de que el pueblo puertorriqueño en algún momento cercano pueda solicitar la estadidad en alguna consulta
y que eso le va a presentar un problema de seguridad nacional a Estados Unidos, ya que según el propio National Security Council, y había un paper encomendado al director ejecutivo en aquel entonces del National Security Council, que era C. Arthur Borg, que entonces decía que no se podía seguir dejando esto al garete, este tema del estatus de Puerto Rico, y el gobierno, si quería evitar una crisis que afectara su seguridad nacional, porque según ese paper, ese policy paper, a Estados Unidos no le interesa ni le conviene incorporar una nación cultural y nacionalmente diferenciada a Estados Unidos. Y entonces C. Arthur Borg, desde el National Security Council, recomienda una política de timoneo. ¿Qué quiero decir con eso? Si Arthur Borg dice, esto no se le puede dejar exclusivamente en manos de los puertorriqueños, esto ni del Congreso, esto hay que, desde el Ejecutivo, empezar un proceso de timoneo que empiece por la descriminalización de la opción de la independencia, porque incluso junto con ese paper se produce otro en el Departamento de Estado que se titula Puerto Rico Libre, Independence for Puerto Rico, donde plantea que eso es lo que le conviene a la seguridad nacional de Estados Unidos. De ahí que cuando en 1989 se inicia el proceso de consulta y negociación, lo más que sorprende, primero, que el Pentágono comparece, Pentágono que se había incluso opuesto en vistas públicas en el Congreso al establecimiento tan siquiera del Estado Libre Asociado en los 50, pues en esta ocasión dice que no tendría problema con la independencia. Bennett Johnston, ¿verdad?, el que presidía en el Senado sobre estas vistas, este proceso de consulta y negociación, que por cierto fue convocada por George Bush padre, que había sido director de la CIA antes de ser presidente. Y entonces uno ve cómo el proceso de consulta y negociación crecientemente, las vistas en torno a la opción de la independencia llamaron mucho la atención, porque rompieron con las lógicas de los proyectos Tidings, que trataba de imponer una opción de independencia como castigo, y ofreció un periodo de transición de 20 años, manteniendo el nivel actual de transferencias federales, de fondos federales, y donde J. Bennett Johnston le preguntó directamente a Rubén Berríos si, a cambio de ellos garantizar una transición ordenada hacia la independencia, sí se estaría dispuesto a considerar entonces negociar sobre la presencia de las bases militares en el país. Uh-huh. Y Rubén Berríos, que contestó que estaría dispuesto a hablar sobre ello. ¿Ves? Cambió de tal manera la visión de la independencia en esas vistas, de que vistas que finalmente abortan ese proceso de consulta y negociación, abortó porque el Partido Republicano no estaba dispuesto a aceptar la opción de la estadidad como una opción autoejecutable. ¿Ves? Carlos, y de ahí es que sale, dime, corrígeme si estoy equivocado, de ahí es que sale la propuesta de la República Asociada, de la cosa con el Pacto de las Marianas y con ese modelo de República Asociada. Carlos, tengo que pausar. Claro, Estados Unidos empieza a revisar. Muy bien, Carlos, toda su política territorial en ese sentido, y estaba dispuesto a aceptar unos cambios en Puerto Rico en ese momento, que el propio Luis Ferré, en una columna que publicó en febrero de 1991, tuvo que aceptar
que para lo único que había condiciones en el Congreso de Estados Unidos en ese momento era para la independencia. Carlos, tengo que pausar. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A veces la vida nos pega duro y parecería que nuestro mundo se viene abajo. Busca ayuda en la línea Paz de AMSCA. Mira, es un recurso confiable, disponible 24/7. Ahora con tan solo marcar 988 tendrás otra forma para comunicarte con uno de nuestros profesionales, quienes te van a brindar el apoyo emocional que tú necesitas. Un mensaje de AMSCA y esta emisora. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551. The Swear Corporation. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto, de lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WIAC en Cabo Rojo, y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo esta conversación con los profesores Emilio Pantojas y con Carlos Rivera Lugo, que habla con nosotros a través de la vía telefónica desde Boquerón. Bueno, hemos hecho, yo creo, con un espectáculo aquí maravilloso de lo que es la historia de la situación colonial y los plebiscitos en Puerto Rico. Y como solo tenemos una hora, pues quiero que demos un salto, y hablemos de qué motiva entonces, con todo ese background que tenemos, cuáles son las motivaciones para este plebiscito 2024. ¿Por qué y para qué? Bueno, el proyecto de plebiscito de 2024 que acaba de proponer el gobernador mediante una orden ejecutiva es una movida táctica, simple y llanamente una movida táctica. En este momento hay un realineamiento político profundo en Puerto Rico. Han surgido dos fuerzas políticas muy importantes. Por un lado, el proyecto Dignidad y por otro lado, el movimiento Victoria Ciudadana. Y del lado del movimiento Victoria Ciudadana se ha dado la alianza. Y eso ha girado el eje de discusión, ¿verdad? El eje de planteamientos políticos al planteamiento sobre la mala gobernanza, sobre la corrupción, sobre la ineficiencia del gobierno, sobre todas estas cosas que han cambiado la faz y el discurso político de manera radical. Ahora se habla de las minorías sexuales, de las minorías raciales, de las libertades, todo eso es lo que está sobre el tapete. ¿Y qué pasa? Que bajo eso, habiendo pasado, ahora conmemoramos el 5º aniversario de la renuncia, de la expulsión del gobernador Ricardo Rosselló. Esa es una mejor forma de decirlo. De la expulsión, correcto, sí. de Ricardo Rosselló. Eso cambió drásticamente porque dividió al país de tal manera, el realineamiento es tal que el gobernador gobierna con 33%, el 32% es la oposición y hay otro 33% que está dividido en varios pedazos. Y yo creo, Emilio y Carlos, que en este momento histórico pasa también algo. Hay una nueva generación y esa nueva generación, ¿verdad?, que son votantes, vive en otro Puerto Rico, no el Puerto Rico donde la mayor parte de la gente trabajaba para el gobierno. Que eso son cosas que también tienen mucho que ver en términos de la psicología de cómo tú mueves para la hora de las votaciones. Pero los muchachos nuevos ahora,
que yo conozco ya un montón de gente, tienen otra cabeza, no trabajan para el gobierno, tienen sus propios negocios, hacen sus propias cosas, se atreven a mucho más, pues entonces no se tragan ni compran las cosas con mucha facilidad. Ese es el grupo, hay muchos, pero digamos, ese es uno de los núcleos Exacto. que ha cambiado el tema. El tema no es el estatus, la independencia, la estadidad y el Estado Libre Asociado ya no son el tema eje por el cual votar. Había una columna de Eduardo Lalo que se llamaba el dinosaurio de turno, ¿verdad? Que la gente votaba por el Godzilla de turno. No importa quién fuera, si usted es estadista, votaba por el PNP, aunque pusiera a Godzilla como candidato a gobernador, y lo mismo para el PPD. Eso ha cambiado. Ese es el realineamiento del que vemos. De hecho, no solamente ha cambiado las lealtades a los partidos, sino que el voto por candidaturas ha crecido enormemente, habiendo varios legisladores independientes, y la opción de ser legislador independiente es verdadera. El problema es que Puerto Rico tiene una ley electoral donde el más votos que saque es el que gana, y por lo tanto a estos partidos lo que le importa es sacar más votos. Y no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta, no hay, por eso el que más votos tiene es el que gana. Ese se llama en inglés first past the post. Y no hay un sentido de mayoría absoluta, de mayoría, lo que hay es una mayoría plural, una mayoría en este caso exigua, 33% no es una mayoría, y en este momento ningún partido tiene mandato. ¿Qué es lo que hace el PNP? ¿Qué es lo que hace el gobernador? El gobernador pasa este plebiscito que estaba mandatado, ¿verdad? Que tenía la facultad por la ley del 2020, el Código Electoral del 2020 y toda la legislación está diseñada para darle control al Partido Nuevo Progresista del proceso electoral en Puerto Rico. Y eso es lo que han hecho. Han asumido control y lo que ellos quieren ahora es convocar para el estatus, para dejar de sangrar y de perder votos hacia el Proyecto Dignidad, pero también hacia el Movimiento Victoria Ciudadana. El Movimiento Victoria Ciudadana tiene estadistas. Y por lo tanto es una movida táctica, es una movida descarada, donde no hay ningún tipo de sustancia ideológica y no va a haber ningún tipo de solución. Carlos, quiero saber cuáles son tus pensamientos. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Emilio. Esto es una distracción, una burda distracción que pretende imponer Pierluisi, a ver si él logra que entonces la alianza, que es lo que les preocupa al PNP en este momento, no tanto al Partido Popular. O sea, para el Partido Nuevo Progresista en este momento ellos están claros. La verdadera amenaza a que ellos puedan seguir gobernando lo presenta la alianza y no el Partido Popular. Y esto tiende a estar bastante validado por las tendencias, ¿verdad? En las encuestas, sondeos, etcétera. Ahora, él lo que pretende es entonces tratar de sacar a la alianza de lo que es su campaña centrada en derrotar lo que ha sido el fracaso estrepitoso del bipartidismo, es decir, del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático en la gobernanza de este país. Y entonces ofrecer una alternativa de gobernanza que pueda empezar a trabajar con los distintos problemas, ¿verdad? Desde la corrupción hasta la inmigración forzada, incluso todo el tema de las deudas, ¿verdad? Donde se pretende ir crecientemente estrangulando al pueblo de Puerto Rico económicamente para pagar una deuda que es impagable, que es onerosa, y que curiosamente todo ese mecanismo de la Junta de Control Fiscal nos fue impuesto por Barack Obama. Vamos, que ese es otro de las dimensiones de este problema de la descolonización, que es que luego que Luis Ferré admite que la estabilidad está en baja en el Congreso, que la independencia es lo más favorecido en ese cuerpo ya para comienzos de la década de los 90, Pedro Rosselló González decide que hay que cambiar entonces el enfoque y convertir el tema de la descolonización de Puerto Rico en un tema de derechos democráticos,
de los ciudadanos estadounidenses residentes en la isla. Dejó de ser un programa colonial y se convirtió en un tema de derechos democráticos que luego él consigue que el presidente Clinton y todo el Partido Demócrata abrace ese enfoque y se convierta en el principal apoyo a la opción de la estadidad en el Congreso, a diferencia del Partido Republicano, que seguirá profundizando su postura negativa, que ya va a culminar bajo la administración de Trump, cuando Trump le dice a Ricky Rosselló en Casa Blanca que se olvide de la estadidad, una, porque él no va a estar otorgándole fondos a un gobierno corrupto como el de él, y segundo, porque él entiende que un estado de Puerto Rico sería demócrata y entonces pondría en peligro las posibilidades reales del Partido Republicano de seguir en la presidencia, ya que desde ese momento ellos entienden, el Partido Republicano, que están perdiendo voto popular y que tienen que prevalecer a base entonces de otras lógicas concentradas en torno a los estados, al voto a través de los estados. Seguro, porque hay que mirar también la cantidad de legisladores que le tocarían a Puerto Rico si Puerto Rico fuera estado. Y entonces hay muchos estados en la nación y serían más que en algunos estados de la nación. Y eso es parte del problema. Claro, por eso es que yo pienso que, y aquí voy a lanzar un bombazo, ¿verdad? Yo creo que la tormenta perfecta. O sea, tírame el bombazo y nos vamos a la pausa, Carlos. Ok, el bombazo es el siguiente. ¿Cuál puede ser la tormenta perfecta que surja después del 7 de noviembre? Un triunfo de Trump y el Partido Republicano en Estados Unidos, que están completamente contrarios a la estadidad, y un triunfo de Juan Dalmau en Puerto Rico, que representa otra opción, ¿verdad?, de apertura a convertir a Puerto Rico en una economía y una sociedad productiva sobre otras bases, y donde propone igualmente entonces convocar a una asamblea constitucional o constituyente para negociar con Estados Unidos el futuro. Y ahí es donde se puede dar lo que Emilio cree que nunca se podría dar. Bueno, eso Trump sí podría lograr que el Congreso haga lo que él quiere. Okay. Sí, y ahí está el bombazo. Está el bombazo, porque de hecho ya lo ha demostrado con el Supremo, ¿no? Sí, pero eso es si Trump gana, por supuesto, no solo la presidencia, sino una mayoría congresional, en cuyo caso sí puede hacerlo. Si no, ese tranque, en inglés le llaman un logjam, que ha habido en torno al estatus, podría continuarse. Pero estoy de acuerdo en que si eso pasara, si gana Juan Dalmau y gana Donald Trump, el juego cambia. Es un cambio completamente radical, y en términos quizás no a corto plazo, pero a mediano plazo, y de la discusión que va a haber sobre el estatus de Puerto Rico. Bueno, ya se cayó la bomba, nosotros nos vamos a París, porque ¿verdad? Hemos ganado, así que viajamos a París, estoy bromeando. Bueno, vamos a la pausa, regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. ¿Te enteraste? Está de vuelta el arroz Goya que tanto nos gusta. Nuestro arroz Goya USA, el original, el que tiene menos granos partidos. Búscalo ahora en tu supermercado. Arroz Goya, grano mediano, con el sello USA, el que nos encanta por su delicioso olor, por su sabor, porque es sueltecito, granosito y agarra el mejor sabor. Tú mereces lo mejor. Arroz Goya, grano mediano, sembrado y cosechado en USA. Hoy voy a prepararlo con salchichas. No. Mejor con corned beef. Esto fue lo que sucedió hoy en 7:40 en la mañana con José Ángel Cordero. Hacía mucho tiempo que no veía un directorio tan bueno como este, en términos de quórum, en términos de participación, en términos de que había una agenda
con planes de trabajo específicos, pero sobre todo con una apertura nuevamente a toda aquella gente que cree en la estadidad para Puerto Rico, a toda aquella gente que cree en la libre empresa, a todos aquellos que creen en los valores de la familia, a todos aquellos que creen en un partido donde todo el mundo es bienvenido, un partido inclusivo, y al final del camino me dio una gran noticia, que está haciendo las gestiones para que esta colectividad pueda tener una casa club permanente, como siempre debió haber sido, así que creo que esta primera reunión ha sido extraordinaria. Todas las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música. Línea Abierta por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso, ya se nos ha ido esta hora volando, como siempre, nos emocionamos, hablamos más en las pausas que... Pero bueno, estamos aquí. Así que entonces, teniendo en cuenta lo que se ha dicho, que no hay organización ahora mismo, o sea, no están las papeletas, no se sabe dónde se va a sacar el dinero. ¿Cómo ustedes vislumbran ambos que va a ocurrir este plebiscito? El plebiscito, como hemos dicho, es una carnada. Y hasta el momento ninguno de los partidos políticos ni el liderato político más allá del PNP ha mordido. Así que me parece que el rechazo, de hecho, parte del proyecto, una de las cosas que dice, el proyecto de plebiscito que anuncia el gobernador, una de las cosas que dice es que la papeleta en blanco no será contada. O sea, para que esa protesta no sea contada, como tampoco fue contada, a pesar de que el 26% de las papeletas en 2012 fueron en blanco, no se contaron y por lo tanto la estadía tenía mucho más del 50%. Si usted cuenta la papeleta en blanco, que era un acto político de protesta, es mucho más, es 44%. Así que volvemos de nuevo con el mismo truco, volvemos de nuevo a la misma, al mismo anzuelo y a la misma carnada, a ver a río revuelto ganancia de pescadores. Me parece que lo importante aquí es no caer, y por otra parte que la gente sea clara. Me parece que lo que va a pasar en esta próxima elección, más allá del rechazo de un número sustantivo de votantes a este plebiscito, va a ser el realineamiento, el voto por candidatura, el cruce de papeletas, y lo que hay que hacer es no desesperanzarse. Por otra parte, hay que tener funcionarios de colegio para vigilar, pero más que para vigilar, los funcionarios de colegio se supone que vigilen la pureza del proceso, no los votos de su partido. No se supone que los funcionarios de colegio estén robando votos o restándole votos ilegalmente a otros, sino que cada uno de nosotros que sea funcionario de colegio vigile la pureza del proceso. Y si eso sea, va a haber un cambio, porque el realineamiento empezó hace mucho tiempo. Seguro, ha ido prosperando. Y lo que pasa obviamente es que en el momento en que nosotros estamos, la gente le importa realmente mucho más la situación que vive el país y lo estrangulados que estamos todos con toda esta cantidad de problemas, que pensar ahora en la solución del estatus, aunque ciertamente es una cosa que hay que hacer, pero no es una cosa que en este momento la gente le urja, porque es que realmente hay demasiadas urgencias, y sobre todo ahora que estamos en tiempo de huracanes. Y la gente va caminando con esa mentalidad de todos los días mirar el televisor a ver qué está pasando. Todas esas cosas influyen. O sea, cómo esté el estado mental de nuestra gente, y es que ya todos estamos demasiado cargados con la problemática como para que nos tiren esa otra carnada y nosotros caigamos. Carlos, los últimos minutos para ti. Bueno, en primer lugar, hay que tener mucho cuidado. El PNP se ha preparado para este momento mediante precisamente la nueva ley electoral. Ha tomado control de todo el proceso electoral. Uh-huh. Por eso es que ni tan siquiera rinden cuenta sobre los electores muertos, ni limpian las listas. Las máquinas no funcionan. Las primarias pasadas fueron un desastre en términos organizativos. O sea, ¿cómo decir?
en qué estado va a llegar ese proceso electoral hasta el 7 de noviembre, no sabemos. Ese es uno de los problemas. Por eso que me parece que lo que plantea Emilio es fundamental. Hay que prepararse para defender el voto. Por otro lado, siguiendo con lo de la tormenta perfecta, gane quien gane la presidencia, yo creo que si gana aquí Dalmau, hay que entonces... Pero realmente tú crees que eso es posible, ¿realmente tú crees que eso es posible? Sí, yo creo que es posible. Yo quiero también decir que eso es posible, porque uno de los problemas, hablamos de la generación. Carlos, tú y yo somos de la generación que tomó las calles, como diría Manuel de Jota. Pero una de las cosas que tiene esta generación, sobre todo en el atletismo, miren los 12 magníficos que nos dieron el ejemplo, es que no se quitan. Y lo que no podemos pensar nosotros es que va a ganar, que es lo que está pensando todo el mundo, ¿verdad? En la prensa comercial y de entretenimiento, está pensando que va a ganar Jennifer, porque Jennifer se reinventó de una mujer soltera republicana, ahora es una mujer casada, madre, y se vende como republicana solo el nombre. Ella dice que no es trompista mientras se reúne con Trump. O sea, nosotros no podemos permitir que pensar que llegar segundo para la alianza es una victoria. En este momento hay que desbancar al bipartidismo, ahora o nunca, y hay que echar el resto. Carlos, ¿qué tú piensas? Perdona. Mira, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que los resultados del 2020, luego del verano del 2019, son indicativos de unas nuevas tendencias que no están marcando mi generación, la generación de Emilio, ¿verdad? No es esa la generación, son las nuevas generaciones. En el verano del 2019 yo prácticamente no conocía a nadie de los que estaban en las calles. Cierto. A diferencia de manifestaciones anteriores donde pues sí nos saludábamos porque éramos más o menos los mismos de siempre. En las pasadas elecciones yo conozco de populares de 80 y pico de años que votaron por Dalmau, porque ya no sienten ninguna lealtad hacia el Partido Popular, que dejó de representar el ideario de Muñoz Marín. Bueno, yo realmente hay que ver. Carlos, yo soy testigo de una, ¿verdad? Mi mamá con qué sé yo, 80 y pico de años, 80 y pico llegando a los 90, popular de toda su vida, para mi sorpresa, porque me dejó con la boca abierta, porque nunca pensé que ella iba a hacer una cosa como esa. En el 2020 votó por Victoria Ciudadana. O sea, y ese es el punto del plebiscito, mamá, ¿no? Evitar hacer que la gente vuelva a pensar en el estatus cuando la gente no está pensando en el estatus. La gente está pensando en la mala gobernanza, en que los han abandonado, en que hay que buscar una alternativa. Y esa alternativa en este momento es o la alianza, o si usted es conservador, el proyecto Dignidad. Bueno, yo lo que... Sí, pero yo no sé, Carlos y Emilio, las cosas han avanzado, ¿verdad?, en la última década, pero yo no sé realmente, yo no estoy tan convencida de que va a ser el cambio ahora en el 24. No estoy tan segura de eso. Yo creo que, Carlos, hablando de la tormenta perfecta, yo creo que sí, yo creo que hay una apertura, lo que pasa es que hay que trabajarla. Y para uno ganar tiene que pensar que quiere ganar. La gente está harta. Con J. Aquí yo vivo al lado de un condominio de viviendas que llevan una semana sin luz y yo no he visto a Luma en ningún momento. Es un fracaso, el bipartidismo es un fracaso de arriba abajo, la gente está harta. ¿Ven? Yo creo que eso se va a reflejar, todos los problemas, por eso es que la alianza hace bien en concentrar en estos momentos no sobre el estatus, sino sobre los problemas concretos de la vida cotidiana del puertorriqueño, que necesitan soluciones urgentes. Exacto. Y que no pueden ser las mismas caras de siempre. Y no permitir que se van a dar las soluciones, sino tienen que venir nuevas caras, nuevas ideas.
Y además gente no que permitir, se puedan ganar la confianza. Seguro, y además no permitir que se siga desviando la atención de lo importante, de lo que es importante para el país. El sociólogo francés Henri Lefebvre, en un libro que escribió, la conclusión lógica era, la inferencia más lógica era que las revoluciones ocurren cuando la vida cotidiana es intolerable. Y en Puerto Rico la vida cotidiana se ha hecho intolerable. Esta no es la época de las revoluciones violentas. El plebiscito del 7 de noviembre es un plebiscito en torno al bipartidismo. Exacto, ese es el plebiscito. Ok, bueno, pues ya ustedes saben, se me ha terminado el tiempo, porque nunca nos da el tiempo, nos quedan muchas cosas. Menos mal que ellos vienen a menudo, así que no se preocupen. Pero bueno, yo espero que esta conversación les haya servido a ustedes realmente para utilizar su pensamiento crítico. Recuerden, ustedes no tienen que comprar nada de lo que está dicho aquí. Ustedes tienen que utilizar esta información para compararla con otras informaciones que ustedes tienen y usted decidir por usted mismo y por usted misma cómo es que usted va a funcionar en el día de las elecciones y cómo son las cosas que a usted le afectan y cómo usted va a contribuir. Recuerden que la democracia no es porque digan que Puerto Rico es una democracia o que en Puerto Rico se vive una democracia. No, mi gente. La democracia se hace día a día con la participación de cada ciudadano y cada ciudadana. La responsabilidad es absolutamente nuestra y tenemos que asumirla. No podemos dejar que otra gente haga y vengan a decidir. Recuerden que antes nosotros teníamos la oportunidad, hace muchas décadas, de ir a las plazas y escuchar a los candidatos hablar. Ahora, desde que se inventaron las redes sociales, la televisión, es muy fácil hacer que las agencias de publicidad creen unas cosas que no son realmente ciertas y que realmente le dejan, ¿verdad? Hacen unas estrategias, lo que se llama propaganda. Y entonces ustedes recordarán a Pedro Rosselló como tenía aquel anuncio corriendo en pantaloncitos cortos. ¿Ustedes se acuerdan? Así, pues, qué chévere, un gobernador que hace ejercicio. Pero eso realmente es lo que es importante. No, mire, no se deje llevar por la propaganda. Realmente hay que empezar a preguntar, ¿qué es lo que vas a hacer sobre esto? ¿Qué es lo que vas a hacer sobre esta otra cosa? Como dice Carlos, aquí hace una semana que no hay luz. Pues dime cómo es que lo vas a resolver. Dime realmente cómo es que tú le vas a tomar cuentas a Luma de lo que está haciendo, porque eso nos está afectando un montón. Así que es mucho lo que tenemos que pensar. Y vamos a pensarlo y hagamos un buen ejercicio de democracia el día de las elecciones. Muchísimas gracias tanto a Carlos como a Emilio por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a Lou Rodríguez, nuestra directora técnica, y aquí a mi queridísima Adriana Ami Delgado, que es mi asistente de producción, y a Leila Andreu, que está allí en su casa también, que es nuestra productora y la persona encargada de redes sociales. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga. Hasta mañana.